las obligaciones. Y aquí me voy a detener un poquito. Dentro de las obligaciones están las obligaciones que son del patrón y las obligaciones que son de los trabajadores. Las que son del patrón tienen que ver con, uno, análisis de riesgos. Pero cuando doy este curso, siempre me encuentro con que no se sabe hacer análisis de riesgos, ¿no? O sea, principalmente es la tarea, esa tarea qué riesgos conlleva y después qué voy a hacer para minimizar esos riesgos. Ojo, a veces se pueden evitar y a veces nada más se pueden minimizar, ¿ok? Entonces, esta herramienta es súper importante del análisis de riesgos para determinar cuáles son los riesgos. Ahora, ¿qué es lo que debieras hacer en general para principio de esta norma? Analizar los riesgos potenciales que son a la hora de realizar la tarea, pero también los que hay en la periferia, ¿sí? O sea, por ejemplo, ok, van a hacer un trabajo en alturas, ¿sí? Porque van a reparar unas ventanas que están en alto, en más de 3 metros de altura. Pues vas a proteger tanto a la gente que está arriba como a la gente que va a estar abajo, ¿sí? Abajo vas a bloquear el paso o vas a evitar por completo el paso. Vas a tener una programación para esa tarea que te permita ver la mayor cantidad de posibles problemas que se llegan a dar, de posibles riesgos que se llegan a dar y cómo minimizarlos. ¿Okay? De eso se trata la planeación. Ahora, hay procedimientos, sí va a haber procedimientos y estos se dan muchas de las veces o más veces cuando son tareas repetitivas. Cuando son tareas de mantenimiento que no son tan repetitivas, es un poco complejo lo de los procedimientos, sin embargo se puede hacer el mínimo necesario para poder revisar las áreas. Autorización para los trabajadores. Los trabajadores que van a realizar estas tareas deben estar autorizados por el patrón. Entonces, ¿qué es lo que más adelante nos va a llevar estas obligaciones del patrón? Pues te va a llevar a tener capacitación para los trabajadores capacitados y también a darles un permiso de trabajo, ¿ok? Y darles, en algunos casos yo he visto que incluso llegan a usar licencias para trabajos en alturas. Yo no sé si es lo más recomendable, pero sí lo he visto que lo ocupan para eso y para los montacargas. Para los montacargas yo sí les recomiendo porque al darle licencia a un montacarguista, solamente esa persona puede ocupar el montacargas. Los montacargas también son una cosa bien peligrosa si no se manejan adecuadamente. Supervisar las actividades, es decir, por eso te decía que debe haber un permiso de trabajo, porque vas a ayudarles a que tengan autorización y también vas a tener que supervisar la tarea. Y al hacer eso tienen que cumplir con las condiciones de seguridad. También obligación de patrón es interrumpir actividades inseguras. Esto es tu obligación. Ojo, no es de si quieres, no es de si puedes, es una obligación del patrón. Si se llevó a cabo la tarea bajo tu supervisión y sucedió un accidente, puede llegar a procesos legales sin problema, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hiciste la supervisión, porque a lo mejor no interrumpiste la actividad cuando ya era una actividad insegura, ¿ok? Suministrar equipo de protección personal. De esto me he encontrado un montón de cosas. Pero vamos a hablar de lo general. Suministrar equipo de protección personal. Ojo, el arnés es un equipo de protección personal. Personal. ¿Qué quiere decir? Que es diferente para cada persona. El arnés no puede ser un equipo de protección que todo mundo esté ocupando, que todo el mundo esté ocupando, vaya, que el mismo arnés lo ocupen 5 diferentes personas. No puede ser así, tiene que ser un equipo de protección personal porque va ajustado de manera personalizada. Sí se puede cambiar de persona siempre y cuando hagas esa personalización del arnés, ¿ok? Tienes que suministrar equipo suficiente y equipo en buen estado. Eso es obligación del patrón, eso no es obligación del trabajador, eso no es obligación de nadie más que del patrón. Y hay normatividad internacional, sobre todo para este tipo de equipos. Yo te recomiendo que siempre busques equipos que estén normados.
tienes que realizar exámenes médicos. Y eso es de cajón y y está en la norma, o sea, tiene que hacerse sí o sí. Exámenes médicos para estas personas que van a trabajar en alturas. Sobre todo porque un cambio de presión o una baja de azúcar, de glucosa en este caso, puede generar mareo y puede generar caída. ¿Ok? Debe haber un plan de emergencia. Ojo con el bendito plan de emergencia. Me han dicho, es que tenemos un plan de emergencia. Sí, tenemos un plan de emergencia contra sismo. No, no, no. Tiene que ser un plan de emergencia exclusivo para los trabajos en alturas. ¿Qué hacer si una persona está colgada? ¿Sí? Si una persona ya cayó, traía el arnés puesto y está colgado. Porque, ¿sabes? Solamente tienes 7 minutos para bajarlo antes de que corra riesgo alguna de sus extremidades. 7 minutos para bajarlo. Ojo, 7 minutos tienes para bajar a esa persona antes de que ponga en riesgo sus extremidades, porque al caer, el golpe que llevan las piernas con el arnés es bastante alto, y más si es una persona robusta, ¿sí? Y todo el tiempo está cargando su peso con esa parte del arnés. Sí hay arneses que te ayudan a más o menos nivelar el peso, pero aún así, no es que lo puedas dejar ahí media hora a que llegue una ambulancia, ¿sí? Tienes que tener un plan de emergencia y obviamente con este plan de emergencia la herramienta para poder bajarlo, ¿sí? Hay técnicas para poder bajar a las personas. Por ahí ve algunos videos en YouTube, de verdad te vas a dar una muy buena idea de las técnicas. Toma capacitación acerca de las técnicas de rescate, porque eso es un curso independiente a solamente ver la norma, ¿eh? Totalmente independiente. Ok, seguimos. Dar capacitación viene como obligación de la norma. No viene estipulado un tiempo, pero sí yo recomiendo que no sea más de 2 años. Que por lo menos cada año estés dando el curso. Mira, algunas de las veces los cursos pueden no ser tan sofisticados. Ves lo general, ves que tengan conocimientos acerca del tema, evalúas y vámonos. O sea, pueden ser cursos a lo mejor de 2 horas en donde estás solamente reforzando, y a lo mejor cada 2 o cada 3 años estás haciendo un curso práctico, ¿no? Y ya entre esos cursos lo que vas haciendo es, en lugar de cursos en práctico, vas haciendo simulacros de qué hacer en caso de caída, qué hacer en caso de que tengas que pasar de un lado al otro con el arnés, qué hacer en caso de... Y este simulacro lo puedes hacer previo a que se hagan las actividades de trabajos en alturas. Y presentar la documentación ante la autoridad también es parte de las obligaciones del patrón. Los trabajadores pues también tienen obligaciones, ¿no? Participar de la capacitación, cumplir con las medidas de seguridad. Ojo, siempre respalda que les diste capacitación, porque ellos tienen la obligación de participar de la capacitación y tú tienes la obligación de darla. Verifica que cumplan con las medidas de seguridad, pero siempre en los permisos que ellos también firmen, porque eso también es el compromiso de que ellos van a cumplir las medidas de seguridad. Ahora, informar de condiciones inseguras es parte de las obligaciones de los trabajadores, pero no nos hagamos tontos. A mí muchas veces me han dicho, no, es que yo ya les dije que informen. Sí, pero no tienes un protocolo de informe. Y además ellos ni siquiera saben cómo ver una condición insegura. Tienen que aprender a observar una condición insegura y tienen que tener una ruta que los lleve a poder reportar esa condición insegura. Ojo, yo te recomendaría que esa ruta ayude a que se puedan saltar incluso al supervisor en algunos casos. ¿Por qué? Porque a veces el supervisor es el que está cometiendo el acto inseguro. O sea, en algunos casos sí pueden decirle, ay, sí, es que la línea directa es el supervisor y el supervisor avisa. Sí, pero muchas de las veces ese supervisor es el que está dirigiendo la acción insegura o el acto inseguro. Entonces, tienes que también tener una línea en la que a lo mejor pueden llegar directamente a la persona de seguridad o directamente al jefe del supervisor para que puedan detener la actividad
y para que realmente tenga un impacto esto, ¿no? Y usar el equipo de protección adecuadamente, el equipo de protección personal adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Que no nada más es dárselo, amigo. Se lo das y además tienes que enseñarle cómo usarlo y cómo verificarlo y cómo revisarlo. ¿Sí? Ingeniero, ingeniera, de verdad, tienes que darte la tarea de hacer esto. Porque es importante. O sea, esto no es como ponerle el collar al perro, ¿no? Como sea, tú lo vas a controlar. No, no, no. Aquí tienes que darle equipo de protección personal. Son personas y ellos tienen que aprender a usarlo. Y tienes tú que cerciorarte que lo saben usar adecuadamente. ¿Ok? Pues sin más, me despido. Colegas, que tengan excelente día. Postdata, si tienes que hacer un trabajo en alturas, hazlo seguro. Evita que las personas mueran en el intento. Hasta luego.